Vamos a compartir, antes de empezar esta charla de trombofilias, un reconocimiento a Sergio por va para arriba y para abajo, llevando el micrófono. Nick, we're going to throw the mic to you next time. Okay? Just like, yeah. Cinco preguntas que nos vamos a tratar de responder en esta práctica de las trombofilias o estados de hipercoagulabilidad en los cuales conocemos. ¿Qué es lo que es un estado de hipercoagulabilidad? ¿Cuál es el laboratorio que se puede realizar para el diagnóstico de estas? ¿Cuándo realizar esos estudios? ¿A quién se le debe ordenar estos estudios? Y, más importante, ¿cómo interpretar los resultados? Esto es algo importante, el concepto anterior de lo que era la cascada de la anticoagulación, del lado intrínseco, extrínseco y de números en los cuales no llevaban ninguna coordinación y que durante mi entrenamiento y mis estudios en la Facultad de Medicina siempre me los terminaba olvidando y tratar de memorizar y siempre me los hasta que realmente empezamos a ver que lo que sucede en el laboratorio realmente no sucede dentro del cuerpo humano. Y lo que vemos es lo siguiente, que la mayoría de esto empieza con daño endotelial, que es lo que produce la activación del sistema de la coagulación, lo que es un factor muy importante, que es el factor tisular. Esto vamos a verlo también cuando hablemos de nuevos anticoagulantes. Cuán importante es el factor tisular como eje de activación e inicio de la cascada de coagulación hasta la producción de la fibrinogénesis. O sea que lo que tenemos es una parte importante, es la activación. Y esto es, de alguna manera, lo que nosotros conocíamos anteriormente, la transformación del laboratorio al cuerpo humano de lo que es el lado extrínseco de la cascada de coagulación. Por otro lado, tenemos que una vez que la coagulación se ha activado, tenemos el factor intrínseco de los factores 5 y 8, muy importantes en lo que se llama la amplificación de la cascada de coagulación. Entonces, de esta manera nosotros tenemos lo siguiente: la trombogénesis se produce, la producción de fibrina al final se va a producir y estabilizar, pero con la amplificación esto se va a potenciar. Entonces ya estamos viendo aquí diferentes áreas en las cuales algún anticoagulante pueda ejercer una función vital en realmente interferir en lo que sucede, no en el laboratorio, pero en vivo. También entender para las cuestiones, para lo que se llama trombofilia, lo siguiente, de que el sistema anticoagulante es un sistema de balance de los factores de coagulación y de los factores anticoagulantes naturales. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente: si en la transformación, lo que habíamos dicho anteriormente, de lo que es el cuadro extrínseco de la coagulación, y aquí tenemos también interacción, no solamente el factor tisular de la activación para contralaterar en la amplificación. De esa manera vemos diferentes formas en las cuales el paciente puede, ya sea genéticamente o adquiridamente, adquirir una complicación que lo lleve a un estado de trombofilia. Y muchas veces a una sobreproducción de trombina o sustancias similares, los cuales vamos a mencionar en un minuto. Y aquí, porque la trombina es crucial para la transformación del fibrinógeno a la fibrina. En el otro lado, lo que vemos lo siguiente, en el balance. Es importante reconocer que tenemos endógenamente manera de contrarrestar el factor tisular, y de esta manera es por el inhibidor del factor tisular. También de esta manera cortar el mecanismo y la cascada de esa manera. También tenemos
anormalidades de la proteína C y proteína S, muy cruciales en cuanto a los dos factores que habíamos mencionado anteriormente, el factor 5 y el factor 8 activado. O sea que vemos que estas anormalidades van a tener consecuencias importantes. Y aquí, deficiencia de antitrombina en cuanto a la desinhibición, la deficiencia de antitrombina, incapacidad de inhibir la trombina y perpetuar la amplificación del sistema de coagulación. Y por último, el sistema fibrinolítico que se encarga de destruir la fibrina. Si el sistema de fibrinolítico falla, entonces aquí vamos a tener también un estado de hipercoagulabilidad. Existen muchas anormalidades en las cuales pueden ocurrir en todo el trayecto de lo que es este balance y que este balance se pierda en cuanto a la coagulación y los anticoagulantes naturales. ¿Qué es la trombofilia? Es una enfermedad que se pierde este mecanismo hemostático con una predisposición para la trombosis. Este balance se ha perdido con predisposición hacia la trombosis. Sin embargo, tenemos que reconocer lo siguiente, y esto es sumamente importante, sumamente importante. Uno, muchos pacientes con defectos hereditarios, sabemos, se continúan y mueren asintomáticos. Más de un 50% de pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa profunda, seria, no van a tener ningún defecto detectable. Pacientes que tienen enfermedad tromboembólica venosa y que no sabemos por qué ocurrió, estos pacientes no le vamos a encontrar ningún efecto detectable. Y pacientes con defectos trombofílicos probados, que tienen una historia familiar en forma de enfermedad venosa profunda, tienen una incidencia muchísimo mayor de procesos trombóticos que los mismos pacientes con el mismo defecto, pero sin historia familiar de enfermedad tromboembólica venosa. Lo que significa que tener como yo siempre digo, un cromosoma que está cruzado o revolvido de una manera anormal, no significa que vamos a tener el problema clínico. Existe mucho más que eso. Y eso es lo que nos lleva al concepto de lo que es genotípico, el perfil genotípico y el perfil fenotípico, que realmente el gen se va a expresar de diferentes maneras. Y que tener una normalidad del gen no significa en muchos casos absolutamente nada. Y aquí tenemos lo siguiente, por ejemplo, esto es en pacientes con insuficiencia de proteína C. Y vemos los siguientes, 5% de familiares con pacientes demostrados con deficiencia de proteína C severa, para tener también el defecto genético, iban a ser completamente normales. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta cuando vemos los resultados, particularmente de estos estudios. Una cosa importante de ser, ¿en qué pacientes vamos a considerar estudiar por trombofilia? Vamos a decir, pacientes si tienen una trombosis espontánea, esto es en general, esto es mi definición, una trombosis espontánea, o realmente cuando nosotros nos hacemos la pregunta más importante en frente al paciente con una trombosis venosa profunda, embolia pulmonar. ¿Por qué este paciente está coagulando? Y nos dice, bueno, es que yo manejé de Santa Marta a Cartagena, 15 minutos y volví sin tomar agua. Ahí está. No, ahí no está. Eso es injustificado. Eso es totalmente fuera de proporción a un evento de este tipo. En cuanto a las trombofilias hereditarias, tenemos lo siguiente, durante muchos años, más casi 20 años, solamente conocíamos acerca de la insuficiencia de antitrombina, de proteína C y de proteína S. Ese era el mundo de las trombofilias, y todo el mundo hablaba de eso. Había muchísimos expertos en trombofilia cuando solamente conocíamos 3. Cuando se empezó a expandir, ya los expertos en trombofilia se empezaron a reducir. La cosa se volvió mucho más complicada. Y
cuál es el efecto o la implicancia clínica en eso, todavía es mucho más complicado. Y tenemos para el año 90 el descubrimiento de las abnormalidades en el factor 5 para crear la causa más frecuente de resistencia a la proteína C activada, que es el factor 5 Leiden. En el año 96, el descubrimiento de la anormalidad en el gen de la protrombina. Pero estos no son los únicos. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, dime causas de defectos hereditarios que pueden llevarte a trombofilia, me dice proteína C, proteína S, antitrombina, factor 5 Leiden y mutación de la protrombina. Se acabó el asunto. Existen muchos más, por supuesto. Y la lista es realmente interminable. Y una de las cosas importantes en mencionarles es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos estudios al paciente, esto lo veo muy frecuentemente, desafortunadamente muy frecuentemente. Le hacen los 5 estudios que habíamos mencionado anteriormente, el paciente es negativo y se le dice al paciente, no tienes ningún problema, todo está bien. El hecho de que casi te moriste por una embolia pulmonar es pura coincidencia. Y de repente sí, ese viaje a Cartagena fue la razón. Otros más. Podemos ir siguiendo. No hace mucho se descubrió el factor 5 Cambridge, que también es una anormalidad genética del factor 5 que disminuye, no de una manera tan potente, pero un poco menos potente, la acción de la proteína C. Pero esto es mucho más raro. Y por supuesto, estos son efectos mucho más raros y que muchos de ellos continúan siendo experimentales. Lo importante es reconocer los factores de riesgos que se deben adicionar. Esto es muchas veces, yo lo explico, es como una pistola. Tener una trombosis, un evento tromboembólico, es como haber recibido un tiro. El barril puede estar lleno de balas, pero si nadie apriete al gatillo, lo más probable es que nada pase. Entonces, eso sí son cosas que debemos reconocer y muchas de ellas que habíamos mencionado anteriormente, como el trauma, inmovilización, cáncer, en cirugía, especialmente cirugía ortopédica. Otros de ellos, embarazo, anticonceptivos orales. Es realmente el consenso en estos momentos que anticonceptivos orales solamente, aisladamente, probablemente no sean una razón suficiente para el desarrollo de enfermedades tromboembólicas venosas. Existen factores adicionales y eso sí los conocemos, que se adicionan, que esto es como si hubiéramos puesto en vez de haber nacido con una bala en el barril, se pone una bala ahí. Pero si ponemos otra bala ahí en cuanto a fumar, etcétera, etcétera, entonces ese gatillo se hace mucho más sensible al apretar para que podamos tener una de estas complicaciones. Obesidad se está entendiendo ahora y se va a hablar probablemente un poco más de síndrome metabólico en las preguntas en el día sábado, insuficiencia cardíaca, enfermedades inflamatorias crónicas, todos estos son factores muy conocidos que vamos a hablar también en cuanto en otra oportunidad. Edad. Esto es sumamente importante. Todos estos factores que se venían descubriendo, lo que Virchow había hablado de sangre anormal. Virchow fue probablemente uno de los pocos que llegó a una edad madura, pero vemos aquí la incidencia de complicaciones tromboembólicas venosas en cuanto a edad. Y este es Churchill, el mismo Churchill en el camino de su vida. Cómo se vio al principio y cómo se vio al final. Suerte que esto solamente pasa un año a la vez y no viene de golpe para la mayoría de nosotros. La raza del paciente. ¿Por qué? Porque si uno le hace todos los estudios o la mayoría de los estudios que había mencionado al paciente, estos son pacientes en los cuales cuando nos hicimos la pregunta ¿por qué estos pacientes coagularon? Nos quedamos en el aire. No sé. No tengo la menor idea. Bueno, le hacemos todos los estudios. Y si es uno de raza blanca o, por ejemplo, de raza negra, vemos que este grupo aquí de pacientes, que a pesar de que se le hizo todos los estudios, todavía seguimos sin conocer la causa del problema. Y vamos a hablar un poco acerca de diferencias entre este grupo de pacientes en los cuales descubrimos una causa
y este grupo de pacientes en el cual no descubrimos ninguna causa. Y existe esta interacción, tiene que existir esta interacción como la tríada de Birkhoff entre los factores hereditarios o adquiridos, las balas y el gatillo. Y que en algún momento se van a asociar para llegar a lo que se llama el umbral de trombosis, gracias. Y con esos factores, con factores adquiridos que llegan al umbral de trombosis para producir el evento trombótico. Cuando uno escribe una orden para estudiar las trombofilias, muchos laboratorios ahora lo que tienen es, y esto existe no solamente en los Estados Unidos, en Europa, pero en muchos hospitales en Latinoamérica, lo que se llama el panel de hipercoagulabilidad. Eso hace mucho más fácil. ¿Qué es lo que realizan cuando uno escribe una orden que dice panel de hipercoagulabilidad? ¿Qué es lo que el laboratorio va a hacer? Y va a hacer lo siguiente, va a hacer un tiempo de protrombina, un tiempo parcial de tromboplastina, un tiempo de protrombina, y le va a hacer un estudio total, un fibrinógeno total, antitrombina 3, plasminógeno, homocisteína, proteína S, ya sea libre o activada, actividad de proteína C, anticuerpos anticardiolipina, lupus anticoagulante, una prueba de resistencia a la proteína C, y si adicionan los estudios genéticos, le van a hacer un estudio genético para el descubrimiento del factor 5 Leiden o de la mutación de la protrombina o el factor 2. Lo que vemos aquí en paréntesis es lo siguiente, lo que vemos F son pruebas funcionales. Recuerden esto, porque la mayoría de las pruebas que ustedes van a adquirir acá son pruebas funcionales. Y voy a mencionar lo que significa en un minuto. El segundo es, la Q son pruebas cualitativas, como la homocisteína. Ensayos inmunológicos como la proteína S libre, los anticuerpos anticardiolipina y finalmente estudios genéticos como el factor 5 Leiden o la mutación de la protrombina. O sea que las condiciones que vamos a investigar son estas, ya sea hereditarias o adquiridas en este grupo de pacientes. Vamos a mencionar rápidamente un caso clínico. Esta es una mujer de 52 años de edad que de los 18 años de edad viene recibiendo terapia en vena central, con catéteres centrales, ya sea Hickman, de todo tipo, porque la paciente sufre de porfiria aguda intermitente y recibe tratamientos por vía central de hematina que se debe administrar en venas centrales. Durante de los años 18, ya sea más de 30 años, la paciente viene recibiendo y viene a mi consulta porque desde hace 2 años todos estos catéteres centrales se vienen obstruyendo por coágulos. Y las venas de los miembros superiores donde estos catéteres fueron puestos en el pasado se fueron coagulando hasta llegar a desarrollar un síndrome de vena cava superior. En el lado derecho, la cara se encontraba muy edematizada y había mucho dolor. Empezamos a tratarla con tratamiento anticoagulante agresivo. Sin embargo, la obstrucción de la vena yugular derecha y de la innominada no remitió y decidimos poner un stent, una venoplastía y hacer un stent en la vena. Entonces, este paciente ya venía desde hace 2 años produciendo estos coágulos y se le realizó estudios de laboratorio. Fue a ver a un médico especialista en trombofilias y los resultados fueron los siguientes. Se le descubre que la paciente fue heterocigota. Era heterocigota para la mutación del factor 5 Leiden. Y se le dijo no solamente que esa era la razón por la cual ella estaba coagulando y la razón por el síndrome de vena cava superior, pero también se le dijo de que todos sus familiares deben ser examinados para evaluar la presencia de esta anormalidad genética.
Ahora, ¿qué problema tenemos con esto? Cuando la paciente vino a verme, la pregunta que se hizo fue la siguiente. Le dije, si usted nació con una predisposición para coagular y el gatillo, que son las vías centrales, se viene oprimiendo por más de 30 años, ¿por qué esperó tanto tiempo empezar a coagular? ¿Por qué no coaguló anteriormente? ¿Por qué vamos a tener que investigar a la familia? Si nosotros sabemos que más del 50% de los familiares que van a tener anormalidad no van a tener ningún problema. Es más, le pregunté cuándo fue su última mamografía y me dijo hace algunos años, había cuadro clínico y la mamografía y estudios subsecuentes demostraron que la paciente tenía un cáncer de mama bilateral y multicéntrico. Entonces, eso nos lleva a la evaluación de malignidad como trombofilia. Y esto es muy importante porque estamos viendo más y más de estos pacientes. En estos momentos se determina que hasta un 10% en las series más de menor incidencia, 10% de trombosis venosas profundas y embolia pulmonar que son no provocadas, existe un cáncer de bajo. ¿Y qué tenemos que hacer esto? Existen estudios que han demostrado que lo que se recomienda en estos momentos es hacer un screening de cáncer de acuerdo a la edad del paciente, lo que se ha recomendado, y de acuerdo a los antecedentes familiares y factores de riesgo. Esto es sumamente importante. ¿Esto mejora la sobrevida en estos pacientes? Sí, pero en un número muy reducido de pacientes. La gran mayoría de pacientes no va a haber ningún aumento significativo de sobrevida si es que empezamos a buscar y encontramos el cáncer como causa de fondo. En cuanto a las pruebas funcionales que había mencionado, que son la mayoría de ellos, cuando uno hace estudios, hace pruebas funcionales, esto es lo que hace el laboratorio. Esto es lo que hace el laboratorio. ¿Okay? Empieza a mostrar la prueba, por ejemplo, digamos un ejemplo, deficiencia de proteína C. Se toma al paciente, se toma con un grupo de sangre, con un suero que tenga adecuada cantidad de proteína C y se compara y se llega a una medida y lo que se busca es la formación de un coágulo. ¿Cuánta proteína C necesito aumentarle a mi paciente para que deje de coagular? Más significa que menos proteína C mi paciente tiene. Son pruebas funcionales. Lo que significa que si el paciente está recibiendo un anticoagulante, cualquier anticoagulante va a interferir con la prueba. ¿Okay? No solamente la única causa de interferencia que les voy a mencionar en un minuto. Una de las pruebas que les menciono ahí, y esto recibo muchísimas llamadas y por eso es que lo menciono en estos momentos. El paciente viene, muchas veces el preoperatorio, el PTT está elevado. ¿Qué hacemos cuando un PTT está elevado? Porque este es un panel que se hace, es una prueba que se hace muy comúnmente. Entonces, tenemos que decir lo que el cirujano realmente y justificadamente teme, es un riesgo de sangrado. Pero también puede significar un riesgo de trombosis. Pero les digo ya, cuando el PTT se encuentra elevado, el paso siguiente es repetirlo porque muchísimas veces es un error no solamente de laboratorio, pero de toma de muestra. Si el tubo no se ha llenado completamente, va a ser un error. Elevar un PTT elevado. Y lo que se utiliza, una vez que la repetición continúa siendo elevado, se hace una prueba de unión o lo que se llama el mixing. Y el plasma del paciente se combina con un plasma normal y se vuelve a calcular el tiempo parcial de tromoplastina. Si se corrige, si estaba elevado y ahora se corrige, cuando lo juntamos con un plasma normal, significa que hay deficiencia de factores de coagulación. Si no se corrige, significa que existe un inhibidor en la sangre que está produciendo este error de laboratorio y muy probablemente se asocie a un estado protrombótico. Y cuando una de las cosas importantes, ¿qué puede ser este inhibidor?
y les voy a mencionar solamente uno de los más frecuentes. ¿Okay? Esta es la prueba del PTT. Este es el tubo, aunque sea redondo, imagínenselo en forma de tubo. ¿Okay? Se pone activador de contacto, se activan diferentes, se pone calcio y una cosa más que se pone en la fórmula y que son fosfolípidos. De esa manera detectamos el paso final para desarrollar el coágulo en la prueba del PTT. Si el paciente la sangre de nuestro paciente tiene anticuerpos antifosfolípidos o fosfolipídicos, entonces el coágulo no se va a formar y va a producir una elevación del PTT. Esa es la razón por la cual en el laboratorio se eleva el PTT en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Entonces, lo que necesitamos hacer, el paciente no corrige el PTT, lo que vamos a hacer ahora es forzar a esa sangre que coagule. ¿Y cómo la vamos a forzar? Adicionándole el veneno de una sustancia que es una de las sustancias consideradas probablemente la más procoagulante del mundo, y que es el veneno de la Viper, o de la Viper, ¿ok? Entonces aquí, a pesar de unir el veneno, no podemos hacer a coagular, entonces lo que vamos a desarrollar es lo que inicialmente se describió en pacientes con lupus y porque se pensó que había un anticoagulante porque el PTT se encontraba elevado, se vino a llamar anticoagulante lúpico. Otros estudios que hacemos para el estudio del síndrome antifosfolípido, anticuerpos anticardiolipina y de beta-2 glicoproteína 1. Existen otros, pero todavía no se encuentran a disposición, solamente en forma experimental. Pero estos dos anticuerpos deben de estudiarse. Ahora, cuando uno ordena anticuerpos anticardiolipina y de beta-2 glicoproteína 1, ordenarlos una vez es como ordenarlos 0 veces. Porque lo que puede pasar con estos anticuerpos en las personas es lo siguiente. Pueden estar presentes y se van. Pueden estar presentes y persisten, o en muchos casos suben y bajan. Entonces las guías nos recomiendan de que estos estudios se deben de realizar por lo menos 2 veces, ¿ok? 2 veces, por lo menos con 6 semanas de separación entre los dos, que deben, si decimos que son positivos, ser constante, persistentemente positivos, y los títulos altos. Esto es la causa, probablemente una causa más importante de errores de diagnóstico. Pacientes diagnosticados con síndrome antifosfolipídicos que tienen títulos bajos. Títulos bajos se pueden ver en una serie innumerable de problemas. Lo más común, edad. Los viejitos la gran mayoría van a tener títulos bajos de anticuerpos anticardiolipina. El factor 5 Leiden, vamos a mencionar, de los conocidos probablemente sea el más frecuente, mucho más común en raza blanca, en raza oriental casi desconocido esto, o sea que no perdamos dinero en tratando de investigar todo esto, es importante. Esto es lo que sucede, el final va a ser una resistencia a la proteína C que está encargada de inactivar los factores 5 y 8 activados. Entonces la proteína C activada lo que va a hacer es, actuando en esos y con ayuda de la proteína S, va a inactivar a los factores 5 y 8. Pero sin embargo, si el factor 5 Leiden está presente, entonces la proteína C no se va a poder juntar con el factor 5 y no existe inactivación del factor 5 activado y continúa la cascada. El gene de protrombina también también fue descubierto en Leiden, en la ciudad de Leiden. ¿Okay? Y los holandeses querían llamarlo factor 2 Leiden, pero ahí les paramos el auto. ¿Okay? El factor 5 Leiden es suficiente. Se ve en un gen de protrombina que tampoco puede ser inactivada y continúa siendo activada. Importante, para los pacientes que estudiamos, que se les descubrió ya sea que tengan estos factores genéticos anormales o no, cuando hacemos la pregunta ¿por qué hicieron coágulos y no sabemos la razón? Cuando seguimos esos 2 grupos de pacientes, la recurrencia es exactamente la misma.
Lo que significa que todos esos pacientes que los estudiamos y todos los estudios son negativos, significa de que sí tienen algo tan importante o de repente más importante que los estudios que le hemos realizado, pero que todavía no lo hemos descubierto. ¿A quién? Una definición, para que vean las definiciones allá. Todos los expertos salen allá y empiezan a vomitar todas las definiciones como un volcán. Se esparce la lava y la ceniza por todos lados. Uno de ellos dice edad menor de 40 años. El otro, edad entre 35 y 40 años, menor de 35 o 40, dice, de repente, porque de repente no quiere ofender a alguien de la familia que está entre eso. El mismo autor, años después, dice, edad menor de 50. Lo importante es lo que habíamos mencionado anteriormente. Si esto está fuera de proporción o todavía tenemos la duda, ese es un estado trombofílico. ¿Cuándo? ¿Inmediatamente? No. Si hacemos, porque muchas veces en la práctica dice, le sacamos la sangre antes de empezar la anticoagulación. No, porque el coágulo inicial, el evento trombótico, va a afectar todas estas pruebas, la gran mayoría de estas pruebas. Entonces, ese no es el momento. ¿Va a alterar el manejo del paciente? Absolutamente no. ¿Va a alterar la intensidad con la cual anticoagulamos al paciente inicialmente? La respuesta es no. Entonces, ¿qué se recomienda? Esperen un tiempo, por lo menos 6 meses, que se calmen las aguas si quieren estudiar al paciente, pero no durante el evento agudo trombótico. Un caso rápido, muchacho de 22 años, no manejó de acá a Cartagena y regresando. Manejó 14 horas en un Honda Civic, el tipo 1,95 m. ¿Ok? Se baja la pierna izquierda increíblemente aumentada. Se le hizo los estudios y se le descubre también que es heterocigoto del factor 5. Y le dice, ahí está tu problema. Ahí está tu problema. Cuando vino a verme, bueno, no era el problema. Este es el Doppler, como vemos, en el del lado izquierdo, a nivel de la vena femoral común, y por supuesto la resonancia demostró un May-Turner. Entonces, cuadros anatómicos, muchas veces, y hacemos diagnósticos equivocados de problemas genéticos, cuando realmente el problema genético probablemente tenga una influencia muy pequeña comparado con la anormalidad anatómica de este paciente. O sea, principios. Durante el episodio agudo, no hacer nada. ¿Okay? Impacto en el manejo, ninguno. La raza es importante cuando decíamos qué usar, y lo importante es el cuadro clínico. Más importante es tratar de llegar a ver si podemos responder la pregunta ¿por qué? Todas estas pruebas realmente bonitas usualmente no nos llevan a ninguna respuesta. El costo de esos estudios en los Estados Unidos en este momento se encuentra entre los $2,000 y $3,000 de este panel de hipercoagulabilidad. La historia de trombosis es mucho más predecible que cualquiera de estas pruebas combinadas. Y por último los dejo con una pregunta para todos. ¿Dónde se encuentra Leiden? ¿En Massachusetts, en Illinois o en Holanda? La respuesta es todas las anteriores. Existe en Leiden, en Massachusetts y en Illinois también. Y la segunda respuesta es, ¿por qué es famosa la ciudad de Leiden? Factor 5 por acá dicen. Sí. Bueno, en la ciudad de Leiden, al sur de Ámsterdam, es donde Rembrandt nació. Es la ciudad de nacimiento de Rembrandt, donde Sir Francis Drake, el tercero, se alojó finalmente y le encantó la ciudad y se enamoró de la ciudad y terminó viviendo ahí. Excelentes quesos, uno de los molinos de vientos más hermosos del mundo, y también el factor 5, Leiden se descubrió ahí también de todas maneras. En conclusión, el propósito del estudio de la trombofilia hasta el momento, 2011, es continuamos generando datos epidemiológicos. ¿Cuál es el evento práctico de hacerlo? Realmente continúa desconocido, y tengan mucho cuidado en el momento que hablen a los pacientes en estos problemas.
Gracias por su atención.